Falchi a todos, he vuelto. Así es, después de varios meses, por fin su amigo el Hueso Man ha regresado. Para este primer video del año quiero hablar sobre un tema que siempre es delicado dentro del cine y las series. Y es el tema de adaptar material de otros formatos, ya sean libros, cómics, hechos verídicos. Incluso hemos visto series readaptadas para llevarse al cine y viceversa, o videojuegos. Y el día de hoy quiero hablar sobre este último. Y para apoyarme voy a usar uno de los ejemplos más recientes y más aplaudidos, no solo por su calidad, sino por su trabajo de adaptar fielmente el material de origen, The Last of Us, serie emitida por la plataforma de HBO Max, la serie sacada en 2023 que adapta el videojuego homónimo, estrenado por ahí del 2013 para la plataforma de PlayStation, sobre un hombre que debe cuidar a una niña que pudiera ser la última esperanza para encontrar un antídoto en un mundo postapocalíptico infestado de zombies yonkis ecologistas que se contagian por culpa de un hongo. El videojuego fue increíblemente bien recibido en su época, incluso ganando el premio a Mejor Juego del Año, y varios años después, en 2020, sacaron la secuela. Así es, sacaron la secuela de un juego que trata de un virus que destruyó el mundo en plena pandemia. Nótese la ironía. Y 3 años después, o sea, una década después del lanzamiento del juego original, tuvimos esta serie de la misma mano del creador del juego original, Neil Druckmann, y en conjunto con Craig Mason, quien entre otras cosas fue showrunner de la excelente miniserie Chernobyl, también de HBO, y con un excelente cast encabezado por el papá de Latinoamérica, Pedrito Pascal, y Lady Osita Bella Ramsey. Pero antes de seguir tengo que aclarar dos cosas. La primera es que para poder exponer mis puntos tengo que hablar a profundidad citando escenas puntuales, por lo que este video está lleno de spoilers. Así que si no han visto ni la serie ni jugado el primer juego, pues les recomiendo guardar el video y volver después. Sobre aviso no hay engaño. Y por cierto, no voy a hablar del segundo videojuego porque no lo he jugado, así que les agradecería mucho que no dejaran spoilers en los comentarios, ya que pretendo enterarme del juego una vez que salga la segunda temporada, tal y como hice con la primera. Y segundo punto, para que entendamos mejor todo el tema de las adaptaciones, es importante darles un poco de contexto. Y es que de todos los tipos de adaptaciones, por muchos, muchos años, existía una especie de maldición a la hora de adaptar cualquier videojuego. No importaba cuál fuera, el resultado era que las adaptaciones fallaban estrepitosamente. Prácticamente todas eran despedazadas en crítica y la mayoría también en taquilla, que sabemos que pues eso es lo que a Hollywood más le importa. Aunque si bien algunas se salvaban con la gente siendo rentables para el estudio, como la primera versión de Mortal Kombat, la primera de Tomb Raider con Angelina Jolie, ambas por cierto que tuvieron sus secuelas que ya se fueron para abajo, y la saga de Resident Evil de Paul W. Anderson con Mila Jovovich. Pues lo cierto es que en cuanto al tema de adaptar fielmente los videojuegos, pues aún así estas se terminaban quedando cortas. Y en el caso de Resident Evil, incluso parecía que buscaban a propósito alejarse lo más posible del material original. Otras películas parecía que solo hacían copy-paste de los elementos visuales más llamativos de los juegos, pero sin entender la esencia de los mismos ni su historia. Lo que hacía que fuesen adaptaciones vacías porque básicamente solo eran mucho ruido y pocas nueces. Pero muchos apuntan que en donde empezó a haber un pequeño rayo de esperanza tanto en el respeto al videojuego del que se basaban y que además eran buenas películas fue Detective Pikachu en 2019. Después de eso le siguió el buen recibimiento de Sonic, la cual por cierto este año saca su tercera parte, y también después de eso podemos agregar el éxito de Arcane, el cual adapta los videojuegos de LoL, Castlevania, ambas producciones de Netflix, y por supuesto el masivo éxito de Super Mario Bros., la cual fue tan bien recibida por los fans que incluso terminó siendo la segunda película más taquillera del 2023. Entonces, el futuro de las adaptaciones de videojuegos parece prometedor, pero a diferencia de los ejemplos anteriores en donde los videojuegos originales son ya sea de mundo abierto o de trama básica, lo cual hace que las historias por adaptarse en términos generales no sean muy complejas, The Last of Us pertenece más a los videojuegos que algunos llaman como películas interactivas,
ya que sí poseen una trama más elaborada, desarrollo y arcos de personajes y muchas cinemáticas que complementan la experiencia del juego. Otros ejemplos de este tipo de videojuegos podrían ser Gears of War, Resident Evil, Jedi Fallen Order o Halo, la cual también tiene una serie, pero según lo poco que he escuchado, no ha terminado de convencer a los fanáticos de los juegos. La verdad es que esto lo ignoro porque no he visto ni la serie ni he jugado los juegos. Que esa es otra cosa que quiero aclarar. Nunca me he considerado realmente gamer. Vamos, sí he jugado videojuegos, pero hay una infinidad de juegos muy famosos o sagas enteras que jamás he jugado, o he jugado incluso a medias. Y por eso creo que puedo dar un análisis objetivo, porque muchos gamers, pues como su pasión por los juegos es tan grande, pues las defienden a capa y espada, pero yo quiero usar mi conocimiento, el cual se basa principalmente en el guionismo, para tratar a dar a entender por qué algunas mecánicas y estructuras en general funcionan bien en un videojuego, pero que se deben adaptar y cambiar a la hora de adaptarse a un material completamente diferente como una película o en este caso una serie. Pero bueno, ya sin más y tras esta larga introducción, vamos a empezar con el video. ¿Mucha gente juega videojuegos? Sí, pero mucha más gente ve series. Y es precisamente a este porcentaje mayor al que apuntan las productoras. Así que si ven que hay una propiedad intelectual bastante jugosa a la que le pueden sacar provecho y pues sacarla en alguna plataforma, creo que no es tan difícil entender por qué buscan hacer pues tantas adaptaciones. Pero el problema radica en muchas cosas. Y creo que la reciente huelga del año pasado es un testimonio de la constante rivalidad entre negocio e identidad creativa. Y bueno, vamos a ver una cosa. Ambas tienen que existir en equilibrio. Un excelente producto audiovisual es la mezcla de talento y compromiso por el trabajo, pero sin dejar de lado el negocio. Tiene que ser algo rentable para los estudios. Vamos, los estudios buscan invertir, no perder. Así que en el caso de The Last of Us, la primera buena señal para entender su éxito es que, como dije al principio del video, Neil Druckmann, quien es el creador del videojuego, se comprometió en trabajar en la serie justo para que no se perdiera la esencia del juego, y esto se nota, porque a diferencia de otras producciones en donde las escenas de los juegos se sienten más como un guiño o una referencia, en The Last of Us vemos las escenas calcadas de las cinemáticas, pero no para hacer un fanservice barato, sino porque estamos siguiendo exactamente la misma línea argumental de la historia original. Estamos viendo a los personajes salir de un punto A y cómo llegan de la B a la C de la misma manera orgánica que en el juego. Entonces, de entrada, la historia se mantiene intacta, pero vamos a ver el primer factor que se debe a tomar en cuenta y esta es el tiempo. Este es uno de los puntos más importantes, y es que lo que a uno le afecta, al otro le beneficia. ¿A qué me refiero? En los videojuegos, mientras más largos sean, es mejor para el jugador. Yo en lo personal recuerdo que cuando jugué Jedi Fallen Order, jugaba unas 4 o 5 horas al día y acabar tan solo la historia principal me llevó aproximadamente una semana. Después jugar el juego ya al 100% pues me llevó como otros 2 o 3 días más o menos. Estamos hablando de unas 36 horas de juego en total. Eso para un videojuego es excelente porque el jugador está horas y horas entretenido, totalmente inmerso en el juego, su mundo, su habilidad y su desarrollo. Está excelente. Pero imaginen, una serie que en su primera temporada abarca 36 horas. Estaríamos hablando de 36 episodios de una hora o de 72 de media hora. Y eso es a lo que llegan a juntar las series después de 3 a 4 temporadas, pero en una sola sería exageradamente largo y costoso, por lo que obviamente se debe compactar esa misma experiencia, pero en menos tiempo. Y algunos dirán, es que eso le quita la experiencia al juego. Pues sí, al juego, no a la serie. Lo interesante en este tipo de juegos es que además de la historia principal, puedes estar horas explorando el mapa, buscando en cajas, en casas, pasadizos secretos, y encontrar que si la nota, que si el archivo, que esto y aquello. Eso es lo genial cuando eres el jugador, tú controlas el tiempo, pero en una serie no controlas nada, solo podemos ser espectadores.
Así que, si en una serie nos ponen a los personajes divagar varias veces en un solo lugar para encontrar todos los secretos ocultos, pues para los 10 minutos ya estaríamos aburridos porque no sentiríamos que la historia avanza. En una serie y película tiene que haber ritmo. La trama se debe mover conforme los personajes evolucionan. Así que el que se pongan a buscar cosas solo es aceptable si encuentran algo que ayude a avanzar la trama. Como en el capítulo 3 cuando Joel y Ellie llegan a la casa de Bill y Frank y tratando de buscarlos encuentra la nota que dejó Bill diciéndole a Joel que proteja lo más valioso que tiene. Digo, la nota cita a Tess, quien era la compañera de Joel hasta que muere en el capítulo 2, pero Joel lo interpreta como una señal de seguir protegiendo a Ellie. Aquí vemos un mensaje que importa porque además está escrita por personajes que tienen importancia directa con los protagonistas. Y de hecho, el tercer capítulo se centra únicamente en Bill y Frank, dándonos un vistazo de toda su vida juntos, lo que de entrada hace que simpaticemos con ellos, sepamos quiénes son y que genuinamente nos importe lo que les termina pasando. En toda historia debe haber personajes secundarios que contribuyan a la historia y engrandezcan este mundo que se nos cuenta, pero siempre y cuando, como dije, que contribuyan a la historia y no estén solo de adornos. Así que todas estas dinámicas de las cartas y notas en el videojuego están bien porque, como jugador, te quieres sentir inmerso en el mundo porque al ser quien controla el avatar y la historia, pues básicamente es como si conocieras el mundo con tus propios ojos. Pero por el contrario, cuando se trata de una película o serie en donde no controlas nada y solo eres espectador, que te pongan en pantalla tantas cartas y notas de personajes que no tendrán protagonismo, ni cara, a veces ni nombre y sobre todo que no afectan en nada a nuestros personajes, pues a uno como espectador pues nos importa una mierda. Es más, hasta sentiríamos que la trama no avanza y la serie pierde el tiempo y por ende pierde nuestro tiempo. Es por eso que el tiempo es el primer elemento a tomar en cuenta a la hora de adaptar cualquier material en donde el tiempo es libre y depende directamente de una persona en particular, ya sea un jugador o un lector. Y ahora pasemos a otro punto importante, dinámicas de loops. ¿A qué me refiero? Esto se puede referir tanto a la cuestión de los adversarios que uno se encuentra por nivel como por los diálogos. Pero vamos por partes. Enemigos. Algo habitual en los videojuegos donde hay disparos de por medio es que los enemigos siempre vienen en grupos grandes, de una docena o hasta más, o en algunos casos llegan de manera infinita hasta que avanzas de nivel o llegas a una zona segura. Esto es así, pues obviamente para que la experiencia de jugar implique un reto. El jugador tiene que sentir que el juego lo está poniendo a prueba, de lo contrario se siente como si fuera sumamente condescendiente, que no te obliga a retarte y que todo es un camino de rosas, y pues la neta es que así va a dar mucha hueva jugar. Los videojuegos de este tipo son un poco una experiencia masoquista porque mientras más retador y difícil es, más lo quieres jugar y continuar. Y las únicas ocasiones en donde tenemos que enfrentarnos a un solo enemigo es bien o al principio del juego en plan para ir aprendiendo las dinámicas y los controles para no morir después, o bien cuando se trata de un final boss. Y estos salen cada tanto al final de cada campaña o nivel y justamente son enemigos especialmente poderosos que no se comparan con los demás. Pues esto en la serie se diluye considerablemente y por una razón. La serie busca tener un tono realista. Y hablando de eso, aquí vale la pena desviarme un poco del tema, pero verán por qué es importante. El realismo. Una de las cosas que más me encantaron de esta serie es que se toma en serio a sí misma. Y por eso plasmaron una visión del virus que se sintiera real. Al parecer, sí se logró. Solo había que meterse a las redes sociales para ver cómo mucha gente, pues estudiosa de biología, subía videos en plan, vamos, cálmense, el Cordyceps existe, pero no nos va a matar a todos. Y vamos a ver, que la gente como masa se impresiona muy fácilmente, sí, lo sabemos, pasa siempre. Pero justo que la masa se moviera en una especie de efecto, uy, 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 cuidado, cuidado, con el hongo ese. Es porque la serie logra crear de una forma convincente una ficción en que este virus nos mata de golpe. Y vamos, si tomamos en cuenta que la pandemia no tiene tanto tiempo de haber pasado, por lo que toquen el tema de virus y fin del mundo, pues levantó la sensibilidad del espectador promedio. Entonces, partiendo del concepto de el fin del mundo de una forma bien realista, pues todos los demás elementos no pueden quedarse atrás.
Y ya que estamos hablando de videojuegos de zombies, vamos a tomar de ejemplo esta escena de el Resident Evil 2. Paul W.S. Anderson claramente el realismo se lo pasa por el arco del triunfo. Él quiere que sus películas sean un show visual y en ese sentido lo logra. La escena tiene acción y emociona, pero eso de que Mila salte de la moto y choque contra el monstruo y después ambos suban en perfecta línea recta, sin una rampa de por medio, solo para que le dispare la moto justo y la explosión es una mamada, seamos honestos. Estas películas están hechas para llamar la atención y entretener, pero definitivamente no para que te las tomes en serio. Y The Last of Us, sí quiere que te lo tomes en serio. Busca todos los elementos llamativos del juego sin dejar de lado el suspenso, el riesgo y el peso dramático que supone la historia. Vamos a ver un ejemplo. En una parte del juego a Joel lo empujan de un primer piso, pero además primer piso nivel de plaza, que para una casa convencional sería como caer del segundo piso o del techo, y además cae sobre un fierro que lo atraviesa. Si bien el escenario tampoco es para que Joel se hubiera muerto al instante, creo que sí es muy llamativo y más tomando en cuenta que después de eso tienen que salir rápido porque el lugar está lleno de enemigos y tú tienes que ir jugando con el estado prácticamente crítico de vida y salir caminando y disparando. Esto sí ya me resulta muy poco creíble. Una caída de ese tipo y una herida así de grave, dudo que te permitirían salir caminando como si nada, porque estarías jodidísimo. Así que la serie lo solucionan de una manera mucho más convincente. Y es que justo cuando Joel y Ellie ya están saliendo del lugar, llega un loco que los intenta atacar y logra apuñalar a Joel. Pero del reflejo y el contraataque, Joel no se da cuenta hasta que mata al tipo. Ya después y al darse cuenta entra en shock, pero inmediatamente después llegan más bandidos a abrir fuego contra ellos. Por lo que Joel entra en adrenalina y por su supervivencia y la de Ellie se suben en chinga al caballo y escapan tan rápido como pueden. Y ya cuando están a salvo, pues el efecto se le baja y Joel encima se va desangrando, por lo que termina cayendo por su herida. La escena toma exactamente las mismas ideas y resultados, pero atenuado de un modo que no se sienta irreal. Es más, el realismo se extiende al punto en que alteran una de las dinámicas que más marcaron al juego y es el tema del mismo virus. En el juego, además de contagiarte con mordidas como cualquier otra historia de zombies, también corres el riesgo de infectarte por las esporas que hay en el aire. De hecho, a lo largo del juego encuentras muchas zonas, cuartos o pasillos en donde se ve una especie de humo que en realidad son estas esporas y si intentas cruzar por ellas, pues te mueres. Pues bien, esto se eliminó por completo en la serie y por una simple razón, y es que como todos adivinarán, es realismo. Y es que la idea de que el virus esté en esporas a través del aire en un contexto real es absurdo, porque en todo caso para sobrevivir las personas deberían vivir o bien bajo tierra o en un domo. En resumen, en un aislamiento total para no respirar el aire del exterior, el cual los mataría al instante. De hecho, hay una entrevista en donde el mismo Neil reconoce que este elemento lo tenían que quitar porque si no debían cambiar drásticamente la dinámica de la historia, por lo que mejor optaron por quitar este elemento de la trama. Y la verdad les quedó muy bien. Así que con todo esto y retomando lo de los enemigos infinitos, pues si en la vida real solo se necesitan a dos tipos armados para hacer el pánico y que uno siente que su vida está en riesgo, es más, un solo tipo en cólera es lo suficientemente peligroso para matarte, pues no creo que haga falta tener siempre a 20 matones en cada escena. Porque además, si los hubiera, que nuestros protagonistas, que por cierto, son un hombre que está entre los 50 y 60 y una niña de 13, que puedan matar con total alegría a decenas de tipos malos, pues justamente se perdería el realismo y en lugar de sentir el suspenso de verlos sobrevivir, sentiríamos que estábamos viendo una peli de Chuck Norris en donde él solo y sin ayuda de nadie mata a todo un ejército. Se volvería una situación incluso cómica. El único momento en donde de hecho sí vemos a Joel en plan ejército de un hombre es hasta el final. Y al contrario de que uno pensaría,
no es para verlo como un héroe, sino para darnos una lección moral a los espectadores. Y ahora la segunda parte de esto de las dinámicas de loop. Los diálogos. Algo que es habitual en este tipo de juegos es que constantemente y conforme avanza, tus personajes te repitan en varias ocasiones que se están quedando sin munición o que tu vida se encuentra en estado crítico. Y esto en un juego funciona porque crea tensión. Si sabes que estás en terreno peligroso y no tienes suficientes balas o vida, pues los nervios aumentan porque sabes que en cualquier momento te pueden matar y tendrás que empezar la partida desde el último punto de guardado. Se crea un riesgo, pues esto en una serie o película puede usarse, pero debes saber cuándo y no todo el tiempo, porque de lo contrario delataría la incompetencia del guionista al no ser capaz de buscar otras maneras de crear tensión y solo recurrir al mismo truco una y otra vez. Además de que recordemos que esas cosas que tienen los videojuegos de que cuando te estás muriendo y te echas un spray, unas pastillas o una inyección y ya estás al 100 como si nada, pues sobra decir que en la vida real no funciona así. Y la serie está tan bien escrita que ahora que lo pienso, me parece que jamás usan ese recurso de los diálogos que se repiten. La serie se escribió tan bien que el suspenso viene acompañado de conversaciones bien llevadas mezcladas con elementos de acción, y es más, en muchos de los mejores momentos la serie no usa diálogos, solo acciones. En resumen, The Last of Us me parece una excelente adaptación porque sabe aprovechar los mejores elementos del videojuego, además de que respeta y cuenta la historia original, pues prácticamente sin alterarla, y solo cambia los elementos que se necesitan para adecuarlo a una narrativa televisiva. Y además de que, como dije, pues las cinemáticas del videojuego original, varios diálogos, así como la recreación de los escenarios e incluso el vestuario se adaptan de manera fiel, prácticamente calcados. Así que esta serie resulta ser un estandarte para futuras producciones que busquen adaptar videojuegos. Y además, otra gran decisión sin duda fue el hecho de convertirla en formato televisivo, porque al contar con más tiempo en pantalla hay más lugar para contar la historia de forma completa y no recortándola como hubiese pasado si lo hubiesen hecho en película. Por no decir que todos los demás elementos de la producción, dirección, fotografía, diseño de producción, maquillaje, efectos especiales y obviamente las actuaciones son todas de primer nivel. No es de sorprenderse que la serie estuviese nominada en tantas ceremonias, y lo único que puedo decir es que espero con ansias la segunda temporada. Y hasta aquí termina el video. Muchas gracias a todos, voy a procurar no tardar tanto tiempo en hacer los siguientes videos y les agradecería mucho que le den un buen like al video y lo compartan con sus amigos y conocidos, y también los invito a ver los videos que ya tengo en el canal. Esto fue El Huesoman Opina y yo soy El Huesoman. Cheery.